Hola, ¿qué tal? Yo soy Bene, tengo 31 años y bueno, vivo aquí en Granada, llevo 2 años viviendo aquí, vine por esta escuela en concreto y de momento me he quedado por aquí en Granada. Bueno, me motivó, pues lógicamente, el conocer un poquito más el mundillo del cine, porque yo vengo de antes de trabajar mucho tiempo atrás en BBCs, en eventos y demás, con mi material. Y dije, bueno, pues voy a intentar meterme en el mundillo a ver qué tal, porque el cine me ha llamado siempre mucho la atención desde que soy pequeño. Y bueno, también la zona, ¿no? El venir aquí a Granada y conocer un poco el mundillo y ya está. Y eso es lo que más me motivó. Bueno, mi experiencia en la escuela, en norma general, ha sido muy buena, sobre todo por cómo he ido conociendo ese mundillo, de cómo se estructura el cine. Y bueno, siento que he aprendido mucho y que estoy muy preparado para trabajar en la industria. Y luego también aparte de los contactos que he hecho aquí dentro. Bueno, pues del máster que he estudiado, que es el máster de cine completo, lo que más destacaría es sobre todo el chip que me ha cambiado de la idea antes preconcebida que tenía de lo que es el cine y de cómo he ido aprendiendo, bueno, de que el cine no es nada fácil, de que hay muchísimo trabajo detrás, más de lo que parece, porque, bueno, yo en un principio la gente en general que no está metida en el mundillo a lo mejor dice, joder, qué complicado es el cine, pero realmente no sabe lo complicado que es el cine hasta que estás realmente metido dentro. Y bueno, a mí esta escuela en concreto me ha enseñado mucho lo que es el blocking de cada departamento, de cómo se trabaja en preproducción, de cómo funciona un poco la industria. Y bueno, digamos que lo que más he destacado es tener esa idea de estructura, ¿no? De cómo funciona el cine, de el cambio que tengo ahora de la idea que tenía de antes a lo que sé ahora mismo de lo que es, ¿no? Y para mí ha sido un cambio muy brusco. Yo pensaba que el cine era otra cosa y no, es completamente diferente. Entonces, para mí, yo lo que más destacaría de todo esto, del máster en general, ha sido eso, ha sido la idea que tengo ahora mismo del cine gracias a haber estudiado aquí, básicamente. Pues mira, concretamente yo creo que tanto por profesorado como por asignatura en sí, la asignatura que más me ha llamado la atención o que más me ha hecho, digamos, abrir los ojos ha sido producción. Para mí producción ha sido un departamento que, bueno, antes no tenía ni idea de cómo funcionaba la producción en cine. Y sí es verdad que ahora, gracias a esa profesora que tuve y a la asignatura en sí, cómo se trabajó y demás, me llamó mucho la atención. Y me di cuenta de que sin producción no hay nada. De hecho, si ahora yo quisiera hacer un proyecto por mi cuenta o con amigos o lo que sea, pues tendría muy en cuenta ese departamento. Y a lo mejor antes de estudiar aquí, pues digo, bueno, pues lo hubiese tenido como en segundo plano, ¿no? Y no, o sea, para mí me he dado cuenta de que la producción, aparte de lo interesante que es y que es un departamento muy creativo, también, aunque la gente piense que no, que es muy técnico, que es muy burocrático, que no, también tiene una parte creativa muy importante. Y eso, pues, para mí ha sido el pick de todas las asignaturas, de todo lo que he estudiado. Para mí la producción ha sido como... Buah, es la asignatura que más me ha hecho abrir los ojos, sobre todo en lo que es la industria, ¿no? Mi papel en concreto en el proyecto final de escuela fue director de fotografía. Bueno, yo digamos que me he dado cuenta de que es en rodaje realmente donde se aprende, sobre todo a controlar la luz y demás, porque bueno, la teoría es una cosa y es un departamento muy técnico, concretamente el de dirección de fotografía, entonces esa técnica la tienes que tener ahí y tienes que tener esos conocimientos previos, sin duda, pero es realmente en rodaje donde te das cuenta de cómo funciona la luz, ¿no? De cómo se trabajan los negativos, de cómo te puede contaminar por esta parte, por otra. Y también lo que es la dinámica de rodaje, ¿no? El montaje de la iluminación, la precaución de esos materiales y del riesgo que tú puedes tener también con esos materiales, te das cuenta en rodaje. Entonces yo diría que donde realmente se aprende es rodando. Me di cuenta de eso en el proyecto final. También, lógicamente, los compañeros que tuve
Pues increíble, formamos una simbiosis entre nosotros y formamos también un equipo muy bueno del que yo me enorgullezco y estoy súper contento por eso. Digamos que para mí lo que más me marcó fue eso, ¿no? El ver cómo se trabaja la luz en set y de lo que aprendí en el propio proyecto final y luego también mis compañeros, ¿no? Con profesorado, pues al final es más, digamos que es más relativo porque los compañeros siempre son los mismos y el profesorado cambia, ¿no? Dependiendo de la asignatura. A nivel general yo diría que muy bien. Para mí la escuela ha marcado un antes y un después en mi vida personal, en lo que es la industria y lo que es el cine, gracias a los amigos que he hecho y a los contactos que he hecho aquí dentro de la escuela. Y es, digamos, para mí de las mejores cosas que me han podido pasar aquí en este curso. También bueno, la organización interna de lo que es dentro de la escuela se ha preocupado mucho también por ese ambiente, porque haya un buen ambiente entre los compañeros, ¿no? Y de preguntar todo el rato, oye, Bene, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué tal con estos profesores? ¿Qué tal con estas asignaturas? Y al final me he sentido muy arropado por la organización interna y sobre todo ya te digo que los compañeros han ayudado en eso, ¿no? No hemos tenido esa lucha de egos que te puedes encontrar a lo mejor en otras escuelas o en otros, bueno, pues en otros lugares. Ha sido como muy distinto, ¿no? Nos hemos compaginado muy bien. Hemos repartido muy bien las funciones, cada uno sabía lo que tenía que hacer en todo momento, muy bien estructurado y bueno, pues muy bien. No sé qué decir, ¿no? No puedo decir otra cosa. Para mí los compañeros han sido el pick, han sido el número uno en esta escuela. Como he dicho antes, el cómo se trabaja esa relación interpersonal entre nosotros mismos, entre los alumnos. El evitar un poco esa competencia en que tú tienes que destacar por esta parte o tienes que intentar ser mejor que el otro. Y yo creo que se lucha un poco contra esa competencia, ¿no? En que se intenta crear una piña y un buen ambiente laboral. Tú al final te vas a sentir muy realizado independientemente de dónde estés, ¿no? De si estés más arriba o estés más abajo, al final la escuela vas a hacer que te sientas realizado dentro de la función que estés haciendo en rodaje y te va a dejar aprender más allá. No vas a estar en un puesto más bajo y no por ello vas a probar X cosa o vas a intentar ampliar tu conocimiento. Entonces para mí lo que para mí ha destacado de la escuela de otras, y es verdad que yo no he estudiado en otras escuelas de cine, pero sí que me han comentado, ¿no? De a lo mejor amigos o conocidos que han trabajado en otras escuelas, pues de ese ambiente que se genera, a lo mejor en otras escuelas se puede generar un ambiente más contaminado o más ególatra, ¿no? Y esto es como que me he dado cuenta de que esta escuela trabaja muy bien eso, el que no se formen esos egos y esas discrepancias entre los propios alumnos. Y no ha sido solo mi año, o sea, yo también he conocido a gente del año pasado, de otros años posteriores, y siempre se ha intentado trabajar un poco en esa línea. Para alguien que quiera empezar a estudiar cine o que esté empezando a estudiar directamente, mi consejo, por lo que yo he visto, por la gente con la que he estado, es que cuente historias y que las haga. Y que da igual que lo grabe con una ARRI o lo grabe con un móvil. Lo importante es la historia y lo importante es de cómo tienes que trabajar a esos actores y a ese elenco para que te transmitan lo que quieres transmitir. Haz historias. Da igual, ya te digo que no necesitas tener los medios de Almodóvar para hacer una película. Si tú quieres contar una historia, la puedes contar. Simplemente siendo creativo y echándole ganas y mucho empeño. Así que mi consejo es estudia, por supuesto, fórmate, aprende de lo que es el cine, pero sobre todo cuenta historias, siempre. No pierdas nunca ese enfoque. Cuenta, cuenta y cuenta. Y evita los prejuicios. Da igual lo que te digan, no, esto no me gusta, esto cuéntalo así, da igual, tú enfócate en tu historia y sé abierto también. Al final el cine, ten en cuenta que es una historia en la que al final tú la estás contando, pero estás dependiendo de mucha gente que cada uno de ellos está poniendo su granito de arena para hacer esa historia mejor y potenciarla aún más. Entonces, ten tu capacidad de escucha al máximo, respeta sobre todo
y cuenta historias. Si tuviera que resumir cómo se ha ido desarrollando la escuela, te diría que, bueno, en primer lugar, en esta escuela siempre te van a enseñar, lo primero es cómo funciona el cine. No estamos aquí para contar historias, pero qué hay detrás para narrar eso, ¿no? Y enseñarte un poco cómo funcionan los departamentos. Te enseñan muy bien lo que es el blocking de cada departamento. Tú vas a tener distintas asignaturas enfocadas a cada departamento y ahí, bueno, pues cada asignatura va a funcionar a su rollo dependiendo del profesorado y demás, pero te van a enseñar muy bien a hacer cine desde cero y a enseñarte sobre todo que, bueno, la fase de preproducción es una fase muy importante y te van a tener o sea, te van a enseñar muy bien a cómo funciona eso, a cómo se prepara el cine. No más cómo se hace, sino cómo se prepara. Qué es lo que hay que hacer antes de empezar a rodar y demás. Y eso como que lo esquematizan muy bien, ¿no? Digamos que no solo te enseñan a preparar una historia, sino que también te van a enseñar a contarlas. A cómo vas a potenciar siempre esa idea que tú has tenido desde un principio, cómo se potencia y quién te va a ayudar a eso, ¿no? ¿Qué departamentos hay detrás que te puedan ayudar a potenciar esa historia? Para mí, una de las cosas más curiosas es que nosotros empezamos a escribir una historia desde el principio, pero desde que nosotros empezamos a escribirla, desde que teníamos la primera versión de guión hasta el día antes de rodar, el guión era completamente maleable. Era un molde de plastilina que eso se iba modificando. Y aprendes muy bien eso, ¿no? De cómo en base a cómo se va a desarrollar el rodaje o de si hemos conseguido este permiso o este otro, tienes que adaptar el guión, tienes que adaptar tu historia a eso, ¿no? Como que la escuela te va enseñando muy bien a cómo ir esquematizando esas partes y qué partes hay que cambiar, cómo hay que cambiarlo, cómo hay que moldearlo. Te enseña muy bien, pues eso, sobre todo a trabajar ese guión y luego también a planificarlo, ¿no? A cómo se hace un rasado, a cómo se hacen los desgloses y demás. Entonces se aprende muy bien lo que es la preproducción en esta escuela. A partir de marzo, que es cuando empieza el rodaje, bueno, pues ahí ya se empiezan a caldear los motores y ya pues te enseñan a lo que es el protocolo de rodaje, ¿no? Ya una vez has trabajado esa preproducción, empiezas a ver sobre todo cómo se monta cámara, cómo se monta iluminación, cómo se prepara el set, que un plano no es cosa de, venga, aquí te pido, aquí te mato, 10 minutitos, pim, pam. No, un plano puedes tardar 1 hora o puedes tardar 3 en prepararlo. Entonces te enseñan muy bien a preparar esos planos y a preparar esa planificación de rodaje, lógicamente. Y ya, pues, una vez terminamos rodaje, pues ya empieza la fase de postproducción, en la que te enseñan, pues, la edición, te enseñan cómo trabajar esos formatos con los que tú has grabado y también a cómo compaginarte con el resto de los alumnos y con el resto de departamentos para que todos vayamos trabajando de manera unánime para que el proyecto salga lo mejor posible, lo más rápido posible y eso al final la escuela está muy metida ahí desde el principio hasta el final, o sea que una vez que se ha terminado de rodar no hemos terminado el trabajo, todavía queda mucho por hacer y la escuela te enseña muy bien eso, ¿no? Y está siempre encima tuya para enseñarte todo lo que tienes que hacer desde el principio. El rodaje que hicimos fue un rodaje que se desarrolló en horario nocturno y fue un rodaje que, bueno, dentro de esa intensidad de rodaje, de que teníamos que grabar rápido, teníamos que no sé qué, pues yo creo que en el rodaje tuvimos muy buen ambiente. Yo me sentí muy cómodo y que al final no hay que bajar los motores, o sea, tienes que estar todo el rato a tope porque al final estás trabajando, no deja de ser un trabajo en el que tienes que ser efectivo y tienes que estar controlando muy bien los tiempos, porque el tiempo es dinero, esa frase se me ha quedado aquí grabada, el tiempo es dinero, el tiempo es dinero. Tienes que ser muy efectivo, muy resolutivo, pero también gracias a ese trato que tuve con mis compañeros y ese círculo que formó Filmosofía entre nosotros, pues bueno, se hizo un rodaje muy ameno y dentro de esas tensiones que se tienen en rodaje y tal, pues fue un rodaje muy divertido y aprendimos también muchísimo en rodaje.
El rodaje fueron 4 días y medio de rodaje, 2 en interior y 2 en exterior. Entonces fue un proyecto, por lo menos para mí como director de fotografía, fue un proyecto en el que pude aprender muy bien el cómo trabajar la luz en interiores y también cómo trabajar la luz en exteriores. Y además en horario nocturno, ¿no? Que es como, para mí fue un reto. Y bueno, para mí fue un rodaje muy completito, por eso. Y en 4 días y medio, pues narramos una historia de menos de 15 minutos. Y fueron 4 días y medio de rodaje, o sea, imaginaros una peli, el tiempo que hay que echarle de rodar. Bueno, yo a día de hoy sigo trabajando como fotógrafo para eventos, para redes sociales, pero sí es verdad que gracias a esta escuela me he metido muy bien en lo que es el círculo de cine. Pues aquí granaíno he conocido muchos contactos, más allá de la escuela, o sea, aparte de la familia que he creado aquí dentro, también me ha ayudado que, bueno, a través del boca a boca o unos se hablan con otros y tal, he participado en nuestros proyectos y gracias a los contactos de aquí he ampliado mis contactos. Mis proyectos futuros es que, bueno, también hemos creado una piña tan buena que hemos hecho nuestra propia asociación de cine y, bueno, ahí sabemos que contamos con esta escuela para lo que sea, que nos han arropado siempre desde el principio y nos han apoyado mucho a que saquemos adelante todos los proyectos. Y hasta ahora pues hemos hecho 2 proyectos más internos de la asociación de prácticamente los mismos alumnos que hemos estado aquí en la escuela y luego también pues otros proyectos más aparte y bueno, y todos los que se vienen. Ahora estoy de gaffer en otro proyecto futuro, estoy también hablando como diré de foto para otro más y esto no para. O sea, una vez estás metido en el círculo, no paras. Esto es un motor que está en constante movimiento todo el rato y para adelante, siempre avanzando para adelante. Y bueno, ahora estoy pues con una historia que yo he escrito y que me animo también a contar mi propia historia y estamos ahí moviendo los hilos desde la asociación para sacar mi proyecto adelante y bueno, a ver qué pasa. Esperemos que todo salga bien. Tengo miedo, tengo un poco de miedo, estoy ahí un poco, porque claro, yo de pasar a director de fotografía a contar tu propia historia y dirigirla, joder, es un paso mucho, que va más allá, ¿no? Que ya no es solo tener en cuenta el tema de las luces y la cámara, sino tienes que tener en cuenta todo, tienes que aprender a escuchar, entonces es un rol completamente distinto. Y gracias a haber estudiado el máster de cine completo, pues sí que me puedo atrever a eso, ¿no? A saltar un poco más allá, a moverme por otros departamentos y seguir ampliando mi conocimiento en rodajes.